Hay palabras que damos por sentadas, ¿verdad? Y museo es una de ellas. Pero, ¿y si el significado que le damos hoy fuera solo una sombra de lo que fue en su origen? Vamos a hacer un viaje al verdadero corazón de esa idea, a un lugar que nació para crear, no solo para mirar. Pensemos un momento en esa sensación, el eco de los pasos en un pasillo enorme, ese silencio casi de iglesia. Los objetos, ahí, detrás de un cristal con su etiquetita, todo perfectamente ordenado, quieto, como si la historia ya estuviera contada y terminada. Pues aquí viene lo bueno. ¿Y si todo eso estuviera de alguna manera equivocado? ¿Y si la palabra museo no se hubiera inventado para guardar cosas inertes, sino para encender las ideas más dinámicas, más vivas que podamos imaginar? Vamos a desmontar la palabra para ver qué hay dentro. Aquí es donde empieza el gran malentendido. ¿Cómo es posible que un concepto que nació lleno de vida se transformara en un templo para cosas que ya no la tienen? El contraste entre lo que fue y lo que es tremendo. Mirad, el conflicto es clarísimo. Por un lado, el Museo Moderno, un sitio para almacenar saber, para mirar de forma pasiva, en silencio, y por otro, el Mausion original, un lugar para crear conocimiento nuevo, a base de debate, de conversación constante. Eran literalmente dos mundos opuestos. Para entender esto hay que rebobinar. Mucho. Vámonos a la antigua Grecia, antes de que existieran las universidades o los laboratorios, antes incluso de las bibliotecas como las de hoy, los griegos tenían algo que era quizá mucho más potente. Tenían a las musas. Y ojo, no eran diosas de segunda, eran las 9 hijas de Zeus y, atentos a esto, de Mnemosine, la titánide de la memoria. Esta conexión es la clave de todo. Cada una de ellas gobernaba un arte o una ciencia, la poesía, la historia, la astronomía, hasta la geometría. Para ellos, cualquier acto de creación no era solo cosa del talento humano, era una chispa divina que nacía de la memoria del cosmos. Y de ahí, claro, nació el Mousion. Es fundamental entenderlo, al principio no era un edificio, era un concepto, una idea, un santuario, un espacio sagrado para las musas, un lugar para buscar la inspiración de forma activa, para invocar esa chispa. Y el Mausion más espectacular, el más famoso de toda la historia, se levantó en Alejandría, allá por el siglo III a.C. Lo fundaron los Ptolomeos, que habían sido discípulos de Aristóteles, y estaba pegado a la mítica Biblioteca de Alejandría, y fue, en esencia, una auténtica fábrica de conocimiento. Lo más alucinante de este sitio es lo que no tenía. No había salas de exposición. ¿Qué tenía entonces? Pues aulas, jardines para el debate filosófico, observatorios para mirar las estrellas y hasta comedores comunes. Los sabios vivían allí, comían juntos, discutían. Era una comunidad, un centro de investigación en toda regla. Y claro, en un lugar así te encontrabas a algunas de las mentes más brillantes de la historia, como Euclides, nada menos, el hombre que puso las reglas de la geometría que todavía se estudian en los colegios. O Eratóstenes, que en una proeza mental que todavía hoy nos vuela la cabeza, midió la circunferencia de la Tierra con una precisión pasmosa. ¿Y qué usó? Pues un palo, su cerebro y la sombra que proyectaba el sol. Todo eso pasó en el Mausion. Y siglos más tarde, Hipatia, la increíble filósofa, matemática y astrónoma, cuya mente fue como un faro de luz en una época que ya empezaba a oscurecerse. El poder intelectual que se concentró en ese lugar fue inmenso. Así que el punto clave es este. Que quede claro, el Mousion no era un almacén donde el conocimiento cogía polvo. Era un taller, un laboratorio, un lugar donde el conocimiento se forjaba, se creaba, se hacía cada día. Pero esta edad de oro no duró para siempre. El gran Mausion de Alejandría, y con él todo su espíritu, acabó desapareciendo. Víctima de incendios, de guerras, de intolerancia, el templo de las musas se desvaneció, y su idea original, pues, cayó en el olvido durante siglos. Y la transformación fue brutal. Empezamos sobre el 280 a.C., con un lugar para crear. Tras su caída, la idea se olvida. Y no es hasta el Renacimiento, siglos después, que la palabra resurge, pero ya significa otra cosa, un lugar para coleccionar. Y de ahí al Museo Moderno, un lugar para contemplar, ya hay un paso muy pequeño. Y esto, claro, lo cambió todo. La idea original iba sobre las musas, la conversación, la inspiración activa. La nueva idea, la que hemos heredado, va de vitrinas, de silencio y de admiración pasiva. El giro es de 180 grados. Y esto nos trae de vuelta al presente. Ahora que sabemos de dónde viene todo, ¿podríamos recuperar ese espíritu original? ¿Podemos, de alguna forma, despertar a las musas en esos pasillos silenciosos de nuestros museos? La propuesta es un cambio de perspectiva total. ¿Y si cada objeto que vemos en un museo no fuera el final de una historia, sino el punto de partida para una nueva? Verlo como una pregunta, en lugar de como una respuesta cerrada.
Y este espíritu se puede aplicar hoy, En vez de solo mirar un cuadro, se puede investigar cómo el artista mezclaba los pigmentos. En lugar de solo ver un astrolabio antiguo, se puede aprender a usarlo para calcular la posición de las estrellas. La clave es dejar que cada objeto sea un detonante para una nueva pregunta, para una nueva creación. Así que la invitación es a cambiar la pregunta fundamental que nos hacemos al entrar en un museo. A no empezar con esa pregunta pasiva de Sino con la pregunta activa, la pregunta del Mausión. ¿Qué puedo crear con esto? Con este simple cambio, un cementerio de objetos se transforma de repente en una caja de herramientas para la imaginación, y el museo vuelve a ser un lugar vivo. porque al final quizá las musas nunca se marcharon de esos lugares. Quizá simplemente están ahí, en silencio, esperando a que alguien vuelva a llamarlas para empezar a crear otra vez.